como siempre, que es una genia, que cada lunes está con nosotros metiéndonos en el mundo literario. Está acá en los estudios de M90 Vintage Rubén Echagüe. Rubén Echagüe ha sido, entre otras cosas, coordinador cultural de la Biblioteca Argentina, doctor Juan Álvarez, allí es donde lo conocí. Fue director del Museo Castañino, que te contábamos que tuvimos la posibilidad, con sus puertas abiertas, de recorrerlo este viernes. Tiene un currículum enorme, es un escritor, presentó libros de poemas y tenemos ahora, la dicha de tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, reponiéndome de la presentación del libro que fue el viernes pasado. Sí. Que viste que siempre genera un gran estrés, ¿no? Sí. Es un hecho muy grato, naturalmente, pero al margen de eso, uno queda un poco cansado. Pero no obstante, muy feliz de estar acá con ustedes y agradeciéndole a Patricia la invitación. Patricia nos contaba que había salido muy bien tu presentación del libro, ¿no, Patri? Sí, por supuesto. Bienvenido, Rubén. Yo quiero decir algo que para mí es fundamental. Rubén, además de tener un currículum extenso, que uno podría leerlo brevemente o ampliarlo, yo quiero decir algo fundamental. Por sobre todas las cosas, es una gran persona, es una buena persona y es uno de los artistas plásticos para mí preferidos. Versátil, brillante, y no en el término habitual del uso de la palabra brillante, sino en el sentido que es un hacedor que ha sabido utilizar múltiples técnicas en las artes visuales, en las artes plásticas, como más les guste nombrarlas, y ha sido un precursor en el arte a través de los objetos que ahora se llaman intervenidos, y que yo podría decir en el caso de Rubén, la palabra intervenido no es suficiente y no es basta, porque su obra en sí tiene una cosmovisión, que no solamente es el barroco, sino es un mundo maravilloso que él tiene, con el cual no solo atraviesa el arte, sino que se ha animado a atravesar la poesía. Entonces, su poesía y su arte no están desvinculados de un hacer que para mí tiene, por sobre todas las cosas, un lenguaje propio, y su nombre es Rubén Echagüe. Rubén, qué increíble, porque claro, yo te conozco a vos... Vos me conocés como... pero vos me hiciste una entrevista... escritor y poeta, y claro, pero no es que... A ver... Vinculada a la publicación de no sé si fue de mi primer libro de poemas, si no recuerdo mal. Que se llamaba La Casa en Llamas. Sí, totalmente. Ese. Claro. Y que lo leí y me fascinó. Por eso pongo en relieve tu ser poeta, la parte tuya de escritor. Y claro, vos tenés toda una vida de artista plástico. Claro, totalmente. Claro, bueno, te cuento que en una oportunidad me pidieron que escribiera un breve currículum, así una biografía, pero muy desacartonada, muy poco solemne, para la revista Barullo, la revista de cultura que se está editando en Rosario, que creo que lleva por el cuarto número. El cuarto número, sí. El cuarto número. Y entonces yo dije que mi condición era anfibia, ¿viste? Y que por lo tanto, para muchos artistas plásticos soy poeta y para muchos poetas soy artista plástico. O sea que no, en fin, que no soy fácil de clasificar. Pero, bueno, en última instancia, escribí toda mi vida. Escribí sobre plástica, ¿viste? Escribí... creo que en eso fui un poco un pionero en rescatar la figura de Schiavoni. Sí. Escribí uno de los primeros libros que lo publicó la Universidad Nacional de Rosario, un libro pequeñito sobre Augusto Schiavoni, pero siempre escribí, viste, para La Capital, en fin, colaboro con el suplemento Cultura y Libros también, y bueno, pero paulatinamente creo que lo que fue predominando, así que se fue imponiendo la beta poética, y es en lo que estoy ahora más enganchado. Bien, digamos. Qué bueno. Yo lo que quiero decir con una cuestión de énfasis, así como lo señala Susan Sontag, que me gusta muchísimo. Sí. Rubén, hemos comentado, yo le contaba que en nuestro paso por la otra radio también yo he traído sus anteriores libros, como El fin de la edad de oro y Paraíso negado, que los hemos compartido con los oyentes, así que hoy nos visita, pero su poesía viene transitando este espacio
que me hace muy feliz. Y lo que quería decir respecto de su obra, que él dice anfibio, yo digo que él es, además de todo eso, podría decir un acto social total, al estilo de Marcel Mauss. Y lo que él señala de escribir en la capital, no solo respecto de la literatura, sino del arte, sus reseñas son muy reconocidas, no solo en la ciudad, sino que trascienden las fronteras, y lo quiero destacar porque no solo es un lector voraz y meticuloso, sino también que respecto del arte es un analista formado y con una capacidad de encontrar y hacer hablar a las otras obras desde una perspectiva propia, esto que yo digo, Rubén Echagüe. Y yo voy a leer un poema de él que me gusta mucho, y digo que me gustan todos. Proyecto. Nunca nací, digo, como nacen los seres de la estirpe humana, o los helechos, o los hongos, que pese a su condición espectral combaten con denuedo a la muerte en el limbo de mi imaginación. Flota mi proyecto inconcluso, y lo que resulta, más desalentador aún, es que será para siempre así. Rubén Echagüe en Celda, su último libro de ediciones en danza, con una tapa hermosa, artística, que le vamos a pedir a él que la cuente. Dale, a ver. Sí, la tapa es obra de Marita Gimpel. Ella es la que hizo la imagen, ¿no es cierto? Fue en realidad como una pequeña instalación que armamos juntos. Si querés te cuento un poco la historia de la imagen, porque Sí. tiene 3 libros superpuestos, que fueron escogidos al azar, fueron elegidos al azar. Pero curiosamente son una Biblia protestante que perteneció a mi abuelo, que es la que sirve de basamento al tríptico, que es la versión de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, que está considerada como una posiblemente como la versión más poética de la Biblia, porque está escrita como en un castellano antiguo. Mira. Creo que del siglo XVII. Después está Kafka arriba, no recuerdo, porque te repito, fueron elegidos por la forma, no por el contenido. Kafka, que calculo que deben ser sus novelas, no sé si América, El Castillo, Sí. El Proceso. Porque y para que sea la finalmente, metamorfosis es medio grande. claro, Sí, naturalmente, sí. no, por eso son novelas. Sí. Y finalmente un libro delicioso de un entomólogo francés que se llama Henri Fabre, y que escribía casi de manera novelada. Y entonces este libro, que es un libro muy viejo, de principios del siglo XX, se llama Costumbres de los insectos. Así que curiosamente yo creo que se armó un grupo que digno de ser analizado, pese a que, bueno, fue producto de un poco de la casualidad, de armar ese conjunto para sostener el bicho, el rinoceronte, que es creo que un poco una nota así surrealista, ¿no? La nota loca. Y ese rinoceronte, Sí. ¿de qué material es y Mira, a quién pertenece? Es lindísimo. Sí, es muy lindo. Es una obra de talla arte. africana que me regalaron una vez, me lo regaló una artista plástica de aquí de Rosario, quizás ya hoy olvidada, que fue Perla Prats. Mira vos, y está tallado en una madera muy dura, que no creo que sea ébano, en realidad es más clara de lo que se ve reproducida en la tapa, pero es una madera durísima. Bueno, a partir de esta tapa que fotografió Marita también hizo un video que fue proyectado antes de la presentación. Claro, vamos a mostrarlo un momentito para Facebook. Saben que estamos siempre en redes sociales. ¿Y por qué el nombre Celda? Está tomado de uno de los poemas. Es decir, da título a uno de los poemas, que no sé si Patricia lo tenés por ahí, quiere Pati? leer. Sí. Justo lo tenía señalado. Qué lindo. Como creemos en la sincronía, lo voy a leer y él después va a contar. Dale. Así le damos un poco de misterio al oyente. Celda. Desde hace ya mucho vivo aferrado a los barrotes de una celda que ocupo en lo profundo de mi cráneo. A veces sus paredes amanecen acolchadas y otras veces no. Imaginar no está prohibido, nada de eso, y soñar con delicias inconfesables, menos aún. Aunque aferrado a los barrotes familiares, el único paisaje que percibo es el de la nada. Una nada en términos absolutos y en su expresión más tierna.
más dulce, más acogedora. Qué belleza. Qué belleza. Claro, tenía que ir de título del libro. Sí, sí, realmente, ¿viste? Porque a lo que creo que hace referencia es a la celda interior de cada uno, ¿no? Se hicieron otras interpretaciones. Darío Mayorana en la ¿sí? presentación habló de la poesía como celda, lo cual tampoco me parece tan desacertado, ¿no? Y pienso que está vinculado quizá a las dos acepciones fundamentales del término, o sea, a la celda como prisión, pero también a la celda como lugar de recogimiento del monje. De ¿no? meditación. Como lugar de meditación, claro. Yo debo confesar que me siento muy cómodo con esas especies de retiros espirituales que hago en mi propia casa, leyendo y escuchando buena música. Bien. De modo que me gusta, como buen canceriano, recluirme hogareño. Recluirme en mi propia celda, ¿no? Voy hojeando, mientras los escucho atentamente, encuentro cuestiones de la vida tan actual de hoy, hechas poesías, como por ejemplo el título de algo breve que se llama Celulares. Justo iba a decir eso. Después una referencia a cuánto cotizó el dólar. Y cuando uno puede hacer poesía con cosas tan... Lo único que viste es que me quedé un poco atrás. Porque después el dólar trepó. Siguió trepando. Claro, yo lo capturé cuando estaba a 41.50. Pero bueno, después siguió. Qué increíble. Bueno, fíjate que hay uno acá hablando de esto que él dice celdas, ¿no? Pero también es eso que yo leí el libro detenidamente y coincido con él, que es ese mundo propio, ese mundo Echagüe, que tiene todas estas disquisiciones. A él lo impacta la observación de una azalea que florece, así como también esa precisión de entomólogo que tiene para la observación, no solo de los hechos cotidianos, sino de un insecto que se desplaza, de una hormiga que emerge entre la oscuridad del mundo, así como también las bombas de estruendo que a veces nos interrogan. Pero pará, un segundito, porque me quiero detener en una palabra que no entendí o que no sé su significado. ¿Qué es entomólogo? Entomólogo. ¿Qué es eso? Él acaba de nombrarlo justamente en el libro acá. Es un especialista en insectos. Eso. Claro. Listo. Pero para mí ser entomólogo y especialista en insectos significa mirar lo que nos rodea, el mundo propio y el que está por fuera de nosotros, con un nivel de sensibilidad y de capacidad, que yo digo, de hacer hablar a las cosas. Claro, no entonces hago una acotación. Sí. Mirarlo con lupa. Exacto, muy bien. Con la propia lupa. Con la propia lupa, que no es exactamente la lupa de la lente. Claro. Es el aumento que uno le da, ¿no? Exacto, claro. Entonces dice bombas de estruendo. Cuando estalla un trueno, de esos truenos capaces de rasgar el velo del templo, o una bomba de estruendo en medio de una protesta callejera, mi amiga esconde la cabeza entre las alas y tiembla, como si la hubiesen baleado en el preciso lugar del corazón. Yo trato de explicarle, no es más que estruendo, pero su miedo es tan profundo y doloroso que no entiende razones. ¿Quién es la amiga? ¿Una paloma? No, no, una amiga. Una amiga humana. Una amiga humana. Una amiga humana. Sí. Yo intuyo claramente quién es la amiga. ¿No? Pero no se lo vamos a decir a todo el mundo. No, porque en una de esas se me enoja. En una de esas, Claro. si nos llega a escuchar, después se enoja. Así que tenés que andar publicando cosas. Manténganlo secreto. Así que vamos a mantener el misterio. Bueno, no, fíjate que también creo que a ver, yo creo que toda mi poesía está atravesada por una tremenda angustia existencial. Es decir, quizá por eso no tengo color, no tengo demasiado color local, porque yo creo que el problema del hombre, la angustia del hombre, es la misma la que se padecía en la época de Ramsés II que la actual. Es decir, no hay una angustia, quizás sí, en cierto sentido hay una angustia del hombre latinoamericano o del hombre del litoral, si vos querés. Pero creo que en esencia el misterio que nos rodea y que nos angustia es históricamente y seguirá siendo el mismo, ¿no? Siempre recuerdo a un prologuista de Kafka que nunca pude rastrear de quién se trataba,
pero firmaba con las iniciales, firmaba ES, con lo cual yo calculo que puede haber sido Ernesto Sábato. Seguramente. El prólogo era brillante, sinceramente, y decía que el hombre, cuando hablo del hombre, naturalmente, perdón por el Sí. lenguaje patriarcal, pero No, hablo, por favor. pero hablo del género humano. genérico, Claro, sí, claro, absolutamente genérico. el Sí, género sí. humano, bueno, tenía que un poco como atrincherarse en una suerte de amnesia para poder vivir en un mundo que le es ajeno, pero que debe considerar como propio, que debe de algún modo tratar de aprenderlo de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que esa angustia atraviesa toda mi poesía, pero últimamente me estoy abriendo más a la fascinación que me provoca el mundo de los animales y de los pequeños animales, ¿no? Bueno, los insectos, acá Exactamente, estamos viendo, claro, sí, claro. Acá, mira, ay, no me das que se me volvió ahí. Bueno, imitando un poema chino. ¿A vos te gusta leerte? Sí, le gusta y Sí. lee muy bien. Vamos a Sí, sí. ir A terminando escucharlo a él, con sí. este del poema chino, porque Sí. ahí me parece que aparece esa angustia a la que haces referencia. Sí, mira, manera por eso tan admiro bella. mucho la poesía oriental, particularmente la poesía china y más que nada en las traducciones de Ezra Pound, ¿no? Y fue escrito imitando un poema chino. Las hojas secas que el invierno acumuló en mi patio son como suspiros de tristeza. Pero aún así no pienso barrerlas. La criada yace enferma en su lecho y yo prefiero ahorrar mis pocas fuerzas para trazar con el pincel estos signos y para volverlos a trazar cuando los borre con mis lágrimas. Bellísimo. Quiero decir respecto de los insectos y su interés por los insectos, que esta cosa de lo pequeño, de lo breve, en todo caso de una vida que puede ser efímera, a mí me resulta extremadamente poético, porque también puede ser aplastado en un simple trash de la mano o del pie. Claro. Y en todo caso, Rubén tiene esa interrogación, que también coincido con él, de lo universal, no solo en su poesía, sino en su obra plástica. Hay una indagación profunda no solo de esta cosa intimista y la angustia del ser humano, pero también la angustia por las injusticias, la angustia por el devenir, por la existencia en sí. Y creo que realmente coincido con él, y por eso digo que yo lo admiro profundamente y que sus lenguajes entre sí no tienen una cuestión de un diálogo necesario, sino que en todo caso son un diálogo imperativo. Gracias. Vos sabés que cuando vos mencionabas eso de que el insecto es tan vulnerable, quizá como los humanos también, ¿no es cierto? Pero los orientales en ese aspecto son muy respetuosos, y los jainas, que quizá, bueno, ya sean demasiado fundamentalistas, pero van con los monjes jainas van como una escobita barriendo el piso que van a pisar para no pisar Y cuando se encuentran con uno, lo hacen a un lado. Claro, para sí. no pisar a ningún animalito pequeño, ¿no? Es muy profunda esa reflexión. Sí, claro. Ese espacio, ese tiempo que también uno se toma para la observación de lo que nos rodea, que en general este mundo parece que nos lleva muy apresurados. Sí, sí, sí. Si ustedes tienen tiempo, Sí. todavía puedo leer un poemita más. Breve. Breve. Nos vamos a estar despidiendo. Entonces, Martín, nos despedimos entonces con la lectura del último poema a cargo de Rubén Echagüe. Les agradecemos a ustedes la permanencia, a Rubén, este gran artista plástico, poeta, escritor, hombre de la cultura rosarina, por estar acá, y a vos, Patrick Aranta, como siempre, como cada lunes, nuestra querida columnista. Te escuchamos, Sí, Rubén. mariposa gris. Es gris. Y cuando pliega las alas, apenas se dibuja una línea. En la frontera entre dos baldosas, es poco más que un rastro de ceniza. Un rastro vivo de ceniza, inútil, perfecta, plácidamente inexplicable, nada más que un latido silencioso, o una bofetada zen que por fin lo aclara todo y que disipa todos los misterios. Una sonrisa. Muchísimas Muy gracias. bueno. Gracias Muy a bueno. todos. Muy bueno. Hasta mañana y